Yo, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos todos a la tercera fecha de Club E-Racing Latam. Hoy nos toca en el circuito de los Hermanos Rodríguez, no estoy mal, creo que se llama así, en Ciudad de México. Bueno, esta pista sinceramente a mí me ha costado siempre en todos los juegos. No sé si es el trazado o por la forma como hay que conducir y cortar las curvas. Nunca he encontrado, como por decirlo así, el ritmo o la confianza para ser rápido aquí, pero bueno, sin embargo, ya sabía desde hace, no sé, 2-3 semanas que estaba en el calendario y bueno, traté de prepararlo, más que todo en quali, porque en este juego las carreras siempre se definen en la última vuelta, uno está todo el tiempo en un trencito, entonces traté de preparar lo mejor que podía la quali, pero sin embargo era muy inconsistente, no me sentía para nada cómodo. Entonces bueno, ahí se pudieron ver las tablas. Estamos liderando por 4 puntos después de Jeddah. Atrás está Lucas Jan y creo que a 8 o 9 puntos está Pinto. Entonces vamos a intentar mantener el liderato saliendo de aquí. Bueno, cerramos el primer intento con un 13-4, si no estoy mal, sí. Ok, cabe resaltar que en esta pista todo el mundo suele tratar de robar rebufo. Ustedes saben que la primera recta es larguísima y no sé, puedes ganar como medio segundo literalmente ahí con rebufo. Entonces mi primer intento en Q2 lo estaba haciendo con el neumático usado de Q1, pero invalidé la vuelta, entonces me tocó ir otra vez. Ya eran 3 vueltas con ese mismo neumático. Si pueden ver, mi compañero me estaba dando rebufo ahí y cerramos con un 13-3. Entonces la verdad yo pensé que no sería suficiente para pasar a Q3 en ese momento, entonces volví a salir a pista con un compuesto nuevo. Sin embargo, si pueden ver, la delta no estaba mejorando prácticamente nada, no sé. Llegué a la carrera y no me sentía para nada cómodo. Yo que normalmente soy muy rápido en la cual y no me estaban saliendo los tiempos, entonces cerramos con un 13-0, que para hacer con neumático nuevo es muy lento. Ahí quedé segundo atrás de Lucas Jan. Esa vuelta fue sin rebufo y creo que ellos estaban usando rebufo en todas sus vueltas. Pero igual, los tiempos que yo estaba haciendo no eran para nada competitivos. Pero bueno, ya llegamos a Q3 y nuevamente mi compañero Daniel Romero quedó afuera en Q2. Entonces yo tenía que marcar mis vueltas sin nada de rebufo. Cuando los chicos de Red Bull y Alpine, que son nuestros rivales directos, ellos sí estaban usando rebufo, entonces yo sabía que sería bien complicado sacar la pole, pero bueno, estaba tratando de enfocarme en lo mío. Y otro detalle, si pueden ver, yo salí a hacer mi último intento súper temprano, porque normalmente salgo faltando como 2 minutos y salí como en los 3:30, pero era por lo que me acaba de pasar. En este circuito te da tiempo de hacer 2 intentos en la misma salida si te equivocas en el primer sector, o sea, te da combustible suficiente para recargar airs y hacer un segundo intento. Entonces eso me pasó, que salí de esta primera chicane en el primer intento muy mal. Decidí anular la vuelta, recargar batería e ir otra vez. Entonces ya esta fue mi vuelta más rápida, con neumático, no sé, un 2-3% más usado, pero igual pues fue mi mejor tiempo en Q3. Así que ya estamos en el segundo sector, entrando a las curvas rapidísimas. Acá es muy fácil invalidar. Estas heces son muy divertidas en quali, pero en carrera el coche suele calentar bastante los neumáticos y se vuelve muy difícil de controlar. Entonces ya llegando al tercer sector, ahí esa curva la corté demasiado y creo que perdí tiempo ahí. También en la chicane, si se pueden dar cuenta, perdí como, no sé, media décima ahí, pero saliendo lo volví a recuperar. Entonces era una vuelta más o menos buena, pero no era lo ideal, porque la pole fue .8 de Gabriel Pinto con rebufo y yo podía hacer un mejor tiempo que eso. Igualmente no era el fin del mundo, porque yo creo que aquí el top 5, top 6 puede estar en la lucha por la victoria, ya que es muy fácil adelantar. Las rectas son larguísimas, hay doble DRS, entonces
Ya vamos ahora para la carrera, muchachos. Se apagan 3, 4, 5 luces y largamos el Gran Premio de México. Pudimos emparejar a Piana justo ya antes de llegar a cuarta, quinta marcha. Ya logramos adelantarlo y trato de meterme en todo el rebufo de Perondi y Rabo para ver si los puedo emparejar antes de la primera curva y alargar la frenada lo más que pueda. Y logramos el adelantamiento. Aquí le dejo el espacio a Perondi y él decide aflojar para no arriesgar nada en las primeras vueltas, en las primeras curvas, perdón. Entonces ya subimos de quinto a segundo en cuestión de una recta. Bueno, si pueden ver, ya Pinto estaba a 7, 8 décimas y creo que empezó a empujar bastante al darse cuenta de que atrás estábamos haciendo un 3-wide y pues es lo más obvio, pero no pudimos sacar a los demás del DRS. Entonces ya empezamos a trabajar juntos, pasamos a la vuelta 5, nos íbamos adelantando así en las rectas, pues es lo más normal, porque el coche que va liderando literalmente queda indefenso. O sea, si te pones a pelear mucho aquí en la recta principal y juntas a 3, 4 coches atrás, en la segunda recta vas a perder muchas posiciones, porque recuerden que es una zona de doble detección. Entonces yo creo que lo más inteligente era dejar pasar al piloto más cerca en la recta principal. Bueno, vuelta 8, nuevamente adelanto a Pinto, por lo que les acabo de decir, que el que va liderando queda completamente indefenso. Y yo no quería estar P1 porque ya se estaba acercando la parada Pinto a boxes y obviamente ellos iban a ir por el undercut. Entonces en la 13 entran Perondi y Jan, entró Piana en la 14, y yo venía discutiendo con mi ingeniero si entrar al box junto con Piana, pero a la final decidimos quedarnos una vuelta más y entrar finalizando la 15. Bueno, ya saliendo obviamente me iban a hacer undercut, pero al final yo tendría mucho mejor neumático y pues también como estamos luchando por el campeonato de constructores, yo pensé que los dos Visa y los dos Alpine se pelearían un poquito más, cosa que no fue así. Pero sin embargo yo mantuve el DRS. Si pueden ver, estoy en DRS de Bretón. Yo no sé. Pero lo que no me percaté es que él tenía DRS con la doble zona de detección. Y si pueden ver, ya me sacó. Ya está a 1.1. Y yo no me percaté de eso, porque yo venía hablando con mi ingeniero. Tengo 50% de la batería, neumáticos fríos. Ellos entraron una o dos vueltas antes, entonces ya estaban en temperatura. Mi coche casi no giraba. Si pueden ver, conseguí un warning aquí, el primero si no estoy mal. Y hasta ahora fue que me di cuenta, dije, mierda, ya me sacaron del DRS. Empecé a gastar, y aquí nuevamente tenían DRS. Yo empecé a gastarme toda la batería, pero ya era muy tarde. Ya la había recontra cagado. Entonces estaba tratando de empujar, pero como les dije ahorita, mis neumáticos estaban como en 70 y pico de grados o 80, y lo ideal con los duros es que estén casi llegando a los 100. Pues también depende del compuesto, pero lo ideal es que estén en el 90 y pico, 100. Y si pueden ver en la vuelta 20, por más de que yo me acerco a ellos en el segundo y último sector, en la recta era una locura lo que me estaban sacando. Miren, más de un segundo me van a sacar en la recta, o casi un segundo. Llegó hasta 1.6 en la recta me sacan. Ya estaba, era algo muy frustrante porque obviamente fue mi culpa, porque venía hablando con mi ingeniero y no me di cuenta que me estaban sacando el DRS. Tenía la batería para por lo menos quedarme con Bretón y no lo hice. Entonces mi única salvación era esto, un virtual que salió en la vuelta 25, pero no fue suficiente porque estuve a punto de entrar al DRS. Creo que estábamos a 2.7 y cuando se fue el virtual quedamos a... Yo estuve a una décima, si no estoy mal, de entrar al DRS de Bretón, pero fue una pena. Entonces volvimos a lo mismo. En las rectas perdía, no sé, más de medio segundo, entonces era imposible alcanzarlos. Y para rematar, entrando a la vuelta 30, me estaba quedando sin combustible, porque yo normalmente cuando salgo en la pole, sí inicio la carrera con bastante combustible por si logro escaparme, pero como estaba P5, no sé, pensé que estaríamos todas las vueltas en DRS y la verdad que también fue otro error mío. Entonces tuve que empezar a hacer lift and coast y esperar al grupito que venía atrás. Si pueden ver ahí, me adelantó Linares y yo venía pues ya en esta última vuelta tratando de levantar en las curvas para ahorrar un poquito de combustible y así no quedarme corto
en la última vuelta, porque ahí sí que perdería bastantes posiciones. Entonces estaba tratando de pensar en el campeonato y renunciar ya a luchar por, no sé, el podio, la victoria. Igual era imposible alcanzar a esta gente sin DRS. Entonces ya entrando a la última vuelta pasamos a Linares y vamos a asegurar el 6º puesto de momento, porque creo que van a haber algunos reportes de incidentes tanto en carrera como en quali. Entonces vamos a ver qué sucede, si podemos subir 1 o 2 puestos, y bueno, si no, todavía falta mucho. Pues ya voy a perder el liderato con Lucas Jan probablemente, no sé si con Pinto, pero con Lucas Jan sí, seguramente va a pasar a liderar el campeonato, pero igual faltan todavía 11 carreras, así que puede pasar de todo. Entonces eso fue todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado el video. En esta fecha la verdad que todo me salió mal, pero la siguiente es Bélgica, que es mi circuito favorito. Entonces esperemos que sí pueda conseguir un resultado mucho mejor. Bueno, nos vemos. Gracias a todos por el apoyo y chao, chao.